¿Te has preguntado por qué algunas cosas de las que te pasan hoy te hacen reaccionar de una manera que ni siquiera tú entiendes? ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto poner límites? ¿Por qué te cuesta tanto confiar en las personas? ¿Por qué te cuesta tanto sentirte suficiente? Y tú, que me estás viendo ahora, probablemente ya estés en una etapa de tu vida donde ya superaste la niñez, ya superaste la adolescencia. Te encuentras en una etapa de adulto joven o adulto donde apenas te has hecho estas preguntas, estos cuestionamientos. ¿Te has dado cuenta de tus impulsos, de tus maneras de reaccionar? Y la respuesta a estas preguntas es porque quizás sigues viviendo con ideas que aprendiste de niño. Hoy vamos a hablar de cómo las heridas de la infancia pueden seguir afectando tu vida y crear patrones repetitivos que ni siquiera tú te estás dando cuenta. Hablar de heridas de nuestra infancia no significa culpar a nuestros padres por todo lo que nos pasó. Ellos también tuvieron sus propias historias, sus propias limitaciones, sus propias heridas. Y para esto hay algo que vale completamente la pena comprender. Lo que vivimos repetidamente durante nuestros primeros años de vida nos enseña cómo funciona el mundo y sobre todo cómo debemos comportarnos para sentirnos seguros. Y cuando crecemos, nosotros seguimos siendo fieles a esas ideas, a esas creencias, lo cual en su mayoría de veces, ocasiones, no lo hacemos consciente y seguimos repitiendo comportamientos que aprendimos de niño. Por eso hoy quiero demostrarte, quiero que me acompañes en este proceso, en esta introspección profunda para comprender todas estas heridas. Veremos 5 pilares importantes. Veremos qué es la herida, cómo la herida se transforma en un patrón, cómo nos defendemos del patrón, cómo inconscientemente estamos generando una repetición y claro, cómo dejar de reaccionar por impulsos, cómo quitarnos esa máscara de la persona ideal, de la persona fuerte, para que tú, con una conciencia plena, puedas elegir con plena libertad, sin que tus emociones, tus impulsos y tus heridas sigan dominando tu vida. Pilar número 1, la herida. Cuando somos niños, dependemos completamente de aquellos que nos rodean. Los niños necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse protegidos, amados,
validados. Necesitamos sentirnos escuchados, vistos por el entorno. Ahora imagina, un niño llorando. Si nosotros ya mencionamos que un niño necesita ser escuchado, validado, protegido, necesita sentir confianza y seguridad en su entorno, ¿tú qué crees que va a pasar cuando este niño esté llorando y lo primero que escucha es deja de llorar? Imagina que este niño comete un error, provoca un accidente. Claro, el niño lo hace sin intención, pero la respuesta que tiene después de esto es crítica. Imagina un niño que quiere expresar algo, que quiere hablar, que quiere decir algo, que quiere sentirse parte de la conversación. Pero como los adultos están en su bola, en su lío, hablando de cosas de adultos, lo único que recibe el niño es indiferencia. Para un adulto, este tipo de detalles no tienen gran relevancia, no tienen mucha importancia. Pero para un niño, estos detalles solo lo pueden llevar a una conclusión de sí mismo. El niño no piensa lógicamente. Si el niño tiene un vaso con agua y por respuesta lo critican, lo regañan, tú como adulto sabes que no importa, que a lo mejor fue un impulso del momento, que de tu parte reaccionaste mal y si te hizo fácil gritarle, regañarlo. Pero tú sabes que el amor que tú sientes por él va a ser eterno. No porque tirar un vaso de agua significa que lo vas a dejar de querer. Pues déjame decirte que para el niño eso es algo muy personal y emocional. El niño lo que interpreta es equivocarme significa que no soy suficiente. Cuando está triste y quiere ser escuchado, quiere ser abrazado, pero sin embargo genera indiferencia, el niño lo que interpreta es mis emociones molestan. Y así, poco a poco, repetición tras repetición, el niño al final interpreta que debe comportarse de tal manera para ser suficiente, para ser valorado, para ser aceptado. Y aquí, en estos primeros años, donde al niño poco a poco se le está enseñando a actuar, se le está enseñando a comportarse, el niño no tiene las herramientas para comprenderlo, para entenderlo. No piensa. Mi padre no sabe manejar sus emociones. Él no piensa eso. La realidad es esa, que tú tienes un mal control de tus emociones. Tienes un desequilibrio emocional, lo cual provoca que cuando pasan este tipo de circunstancias, tú reacciones de una manera impulsiva. Y ojo, no solo te lo digo a ti que me estás viendo si eres padre o madre, todo esto te lo digo porque todos tuvimos una madre y un padre
que en su momento reaccionaron de una mala manera. Actuaron impulsivamente. Por eso te lo digo, el niño no piensa con lógica y razonamiento. El niño no piensa, mi papá, mi mamá no sabe controlar sus emociones y por ende reaccionó de esa manera. Generó ese impulso hacia mí. No, claro que no. El niño lo que piensa es, yo no soy valioso. Yo no importo. Yo no soy suficiente. Al final, el niño se queda con la interpretación de yo soy el problema. Y cuando una idea así se queda marcada en la infancia desde una edad temprana, esto puede ocasionar que esta idea se mantenga en un largo periodo de tiempo, inclusive si el problema pasó hace mucho. Pilar número 2. El patrón. Una herida no aparece o no siempre aparece como un recuerdo. Una herida aparece como un comportamiento. Si tú en tu niñez aprendiste que el cariño de una persona hacia ti se puede desvanecer si esa persona se molesta contigo, probablemente hoy como adulto te cueste soportar la idea de que alguien se moleste contigo. Entonces, tu comportamiento será explicar demasiado, pedir perdón cuando ni siquiera tienes que pedir perdón. Tu comportamiento automáticamente va a ser intentar agradar, evitar que la gente a tu alrededor se incomode, se moleste, se enoje, porque traes la herida en tu infancia donde tu mamá o tu papá te dijeron que si no te comportabas de tal manera, si no hacías lo que ellos querían, ya no te iban a querer. Y por eso es evidente que en la actualidad no soportas la idea de que alguien se enoje contigo. Si creciste con la idea de que si tú hacías las cosas bien, sola de esa manera ibas a recibir reconocimiento y validación. Si creciste con la idea de que necesitabas sacar ese 10 para sentirte suficiente, para que te validaran, hoy tu comportamiento puede llegar a ser que eres alguien muy perfeccionista, que eres alguien que todo el tiempo está trabajando, que eres alguien que ni siquiera se permite descansar sin sentir culpa. Repites ese patrón, ese comportamiento, sobreexigiéndote constantemente. Porque tú, en tu infancia, guardaste esta idea de que si no hacías las cosas bien, no era suficiente. Y el problema es que esa voz interna que constantemente te está exigiendo, en un largo periodo de tiempo, puede ser muy cansado. Porque la verdad es que esa voz interna jamás estará satisfecha. Por eso hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cuántos comportamientos que hoy llamas mi personalidad estás repitiendo
desde que eras niño con el afán o la intención de sentirte suficiente, de sentirte valorado, aceptado, porque la realidad es que quizás, incluso hoy que eres un adulto, no estás comportándote como tú eres. No estás haciendo lo que tú quieres ser y hacer en verdad. Y estás actuando desde una personalidad, una idea que aprendió a adaptarse para sentirse seguro. Aprendiste a actuar desde la interpretación o idea que te dijeron que tenías que ser. Pilar número 3. La defensa. Aquí hay algo importante. Muchas conductas que tú aprendiste en su momento para poder ser aceptado, validado por el entorno, todos esos comportamientos que hoy quieres cambiar, en su momento tenían una función. Ser complaciente te ayudó en su momento a evitar conflictos. Ser independiente en su momento te ayudó a sentir esta seguridad de no necesitar a alguien. No expresar tus emociones tenía la función de evitar ser rechazado, ser invalidado, ser perfeccionista y controlar todo. En su momento te daba la seguridad que necesitabas cuando tú veías que tú no podías controlar los conflictos que existían a tu alrededor. Y el problema está en que hoy por hoy que tú eres un adulto, te vas a dar cuenta que estas estrategias, estas conductas y comportamientos que en su momento te funcionaron para evitar ser rechazado, para evitar ser invalidado, para evitar la indiferencia, en su momento te funcionaron. Pero hoy, esas mismas estrategias se pueden sentir como una prisión. Imagina a alguien que de pequeño aprendió la idea de si molesto, me rechazan. Esto puede provocar que de adulto ese niño no sepa y no pueda pedir ayuda. Nunca dice lo que necesita. Nunca dice lo que quiere. Nunca quiere ser una carga para los demás. Y mira, por fuera, este tipo de comportamientos uno podría pensar, wow, es una persona muy fuerte. Pero nadie ve cuánto esfuerzo le cuesta permitir que alguien se acerque. En este tipo de circunstancias, de casos, si tú que me estás viendo, te estás proyectando, te estás reflejando y algo de esto cuadra contigo y dices, sí soy, déjame decirte que debes dejar de preguntarte, ¿qué está mal conmigo? Cuando la pregunta que de verdad deberías hacerte es, ¿qué estoy intentando proteger? Porque detrás de nuestras reacciones, de nuestros impulsos, hay una necesidad que en su momento no supimos expresar de otra manera. Pilar número 4, la repetición.
En este punto aparece una de las cosas más complicadas y difíciles de entender. Porque a veces repetimos conductas o reacciones que conscientemente no queríamos volver a repetir. Una persona que creció sintiéndose ignorada, de adulto, de adulta, inconscientemente va a juntarse o va a atraer a personas emocionalmente distantes. Y no porque quiera sufrir, al contrario, sino porque lo conocido le resulta familiar. Y recuerda, el cerebro prefiere lo familiar, aunque le haga daño, a la incertidumbre de lo desconocido. Y el problema radica en que esa familiaridad puede llegar a sentirse como amor. Entonces, ahí es cuando aparece la repetición, aparece el ciclo. Alguien se acerca, sentimos una conexión y después se distancia. Y nosotros hacemos hasta lo imposible para recuperar su atención, hasta que por fin llega un punto donde yo creo que todos nos hemos dado con pared y nos preguntamos, ¿por qué estoy atrayendo a personas así? Y déjame decirte algo revelador. No estás roto, no estás rota, no eres débil. Lo que pasa, y claro, no te gusta sufrir, pero lo que pasa es que estás intentando resolver, sanar heridas viejas con personas nuevas. Y comprender esto puede cambiar por completo la manera en que tú te ves a ti mismo. Cuando tú comprendes esto, reflexionas y te cuestionas, te observas y cambia la manera, la dinámica en la que te relacionas contigo mismo, llega un punto donde te das cuenta que tu pasado te muestra los patrones que tú inconscientemente estuviste repitiendo. Pero déjame decirte algo liberador. Ese pasado, ese patrón, no define tu destino. Y cuando tú te haces consciente de esto, cuando tú te das cuenta de esto, ahí es donde tienes la oportunidad de liberarte, de romper el patrón. Pilar número 5. Elección. Mira, sanar no significa borrar tu infancia. Sanar no significa evadir u olvidar lo que te pasó. Significa poder reconocer, observar, comprender todo lo que viviste y desde ahí tú decidir qué tanta importancia va a tener esa experiencia, esa idea, ese patrón en tu vida actual. Quizás antes necesitabas agradarle a todos para sentirte visto, para sentirte bien. Hoy puedes aprender a tolerar que alguien se moleste contigo sin tener ese miedo a que vas a perder su amor. Quizás antes necesitabas constantemente reforzar tu valor, sentirte valorado.
demostrar que vales. Quizás hoy puedas comprender que no tienes que ganarte el derecho a sentirte suficiente. Este cambio no sucede de un día para otro, porque hay una gran diferencia entre reconocer y observar un patrón a transformarlo de verdad. Y todo comienza desde la observación. La próxima vez que te encuentres en una circunstancia, en una situación, donde tú observes que tu reacción, tu impulso está siendo demasiado intenso para la situación, detente un momento y pregúntate, ¿esta reacción, este impulso, está actuando en base a la circunstancia actual o estoy reviviendo una emoción del pasado? Esta pregunta puede abrir un espacio entre lo que piensas y lo que sientes. Lo que realmente está sucediendo en el momento actual y el patrón, la herida que se está asomando y se está repitiendo. En ese espacio aparece una oportunidad increíble. Aparece la oportunidad de elegir. Y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Justo ahí es donde tú empiezas a relacionarte de una manera diferente contigo mismo. Ya no reaccionas y ya no actúas desde el miedo. Ya no actúas desde esta necesidad de caer bien, de buscar aprobación y validación. Ya no reaccionas desde esta necesidad de tener el control de la situación. Ya no reaccionas desde esta necesidad de querer demostrar tu valor. Cuando tú te das el espacio, cuando tú te cuestionas y observas, se abre el espacio donde tú realmente puedes ser consciente y desde esa conciencia ya no permites que el miedo te manipule, ya no permites que la inseguridad, que el miedo al abandono y al rechazo controlen tu reacción y tu comportamiento. Porque ya desde esta conciencia plena es donde verdaderamente te puedes transformar, porque ahí, justo ahí, es donde tú tienes la oportunidad de elegir. La realidad es que tú no elegiste las heridas con las que creciste. Tú no tuviste el control ni el poder para decidir qué era lo que te afectaba o no en tu infancia. Pero sí puedes decidir hoy qué tanta importancia y relevancia van a tener esos hechos en tu vida actual. Y cuánto de esos hechos van a seguir escribiendo el rumbo de tu vida. Hoy tú tienes la oportunidad de romper el patrón, de romper el ciclo, de sanar esa herida. Ojalá existieran las máquinas del tiempo para regresar al pasado y cambiar el rumbo de las cosas. Pero la realidad es que no. Lo que pasó, pasó. Y eso deja huella. Y eso deja una cicatriz, claro. Pero tu pasado no define tu futuro. Tu pasado define lo que eres hoy. Y en el hoy, si tú observas
y tú haces consciente todas estas heridas, todos estos patrones, todas estas reacciones y comportamientos que tú hacías para no molestar, no incomodar, agradar, buscar validación. Todo esto hoy tú lo puedes cambiar con tu manera de relacionarte contigo mismo, porque desde ahí está el verdadero cambio, la verdadera transformación, el verdadero romper ciclos, romper patrones, para que en un futuro, en el día de mañana, tú tengas el volante del curso de tu propia vida. En el hoy es donde tú puedes aprender a poner límites donde antes cedías. Hoy puedes empezar a pedir ayuda sin miedo, a cargar con todo tú solo. Hoy tú puedes empezar a cambiar tu manera de relacionarte contigo mismo con el fin y el propósito de empezar a expresarte sin miedo al que dirán, sin miedo a la vergüenza. Poco a poco, tú vas tratándote de una mejor manera y dejas de tratarte como creíste que merecías ser tratado. Al final, yo he comprendido que sanar no se trata de convertirte en una persona completamente diferente. Sanar significa dejar de comportarte como si te estuvieras protegiendo de algo que pasó hace mucho tiempo. Porque crecer significa darse cuenta que tú ya no eres esa niña, ya no eres ese niño que en su momento creó una personalidad, una manera de ser para ser aceptado, para ser querido. Aquí y ahora, tú tienes la posibilidad y responsabilidad de tratarte mejor, de tratarte diferente, de escucharte, de elegirte a ti mismo. Y quizás eso sea una de las formas más profundas de sanar. Tomar lo que forma parte de tu historia y de tu pasado sin permitir que eso siga controlando o escribiendo tu vida, tu historia. Tú eres más que tus heridas. Tú eres mucho más que tus inseguridades. Todo lo que tú eres no es más que un constructo de lo que crees que es práctico y funcional en este mundo. Deja de actuar y de vivir conforme a lo que tú crees que es mejor para ti y empieza a ser quien realmente tú quieres ser, sin miedo a la funa, sin miedo a la crítica, sin miedo al rechazo. Al final es algo curioso, pero el humano aprende de sus errores, aprende de las caídas. Entonces, permítete equivocarte, permítete cometer errores. Al final, todo eso es lo que te va a guiar, va a ser tu brújula que te va a redireccionar a la vida que tú realmente deseas. Porque al final, errores todos los vamos a cometer. Pero prefieres cometer un error siendo alguien que creíste que debía ser, o prefieres cometer un error siendo genuinamente quien tú querías ser. Y sin más preámbulos, si este video te gustó
¿Conoces a alguien por ahí que este video podría hacerle clic y podría ayudarlo a reflexionar y cambiar su vida? Mándale este video. Si te gustó, déjamelo saber, házmelo saber en comentarios, déjame tu like y sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video.